la notificación que ya está grabando. Ah, sí, cabal, A ya mí ahí me está aparece. apareciendo. Muy bien, gracias. Gracias. Muy buenas noches, chicos. Es una bendición para mí poder compartir una vez más con ustedes y pues eh, proseguir con el estudio del libro de Romanos. Ya vamos por el capítulo 5. Pues al parecer como que vamos lentos, pero la verdad es de que sí está muy interesante el estudio del libro de Romanos y pues requiere de cierto tiempo para poder sacarle provecho realmente a este libro que como hemos visto hasta el día de hoy, que es realmente muy rico en cuanto a las enseñanzas que nos deja. Hoy nos toca el del versículo 12 al 21 del capítulo 5. Eh, Antes de seguir, si alguno puede decirme qué recuerda de lo que hemos aprendido hasta ahora o hasta qué clase se quedó, porque no todos han estado en las clases, pero, pero sé que, bueno, al menos en la última clase tenemos una grabación, entonces espero lo hayan podido ver y si no, pues pueden verla. Y como les repito, si alguien tiene algo que compartir, algo que recuerden, hay alguien que quiera compartir ahí. Sí, dijo, pues en el estudio bíblico de la semana pasada vimos Romanos 5 Ajá, y el tema se tituló La justificación trae paz y hablamos sobre que antes éramos como que enemigos, ¿verdad? Y ajá, que a través de nuestro Señor Jesucristo, pues Él nos justifica y nos justifica y ajá, esta parte de justificación la encontramos por la fe y por ende la fe nos trae paz y, y cómo es de que sabemos de que trae paz porque Dios a través de eh, Jesucristo nosotros tenemos acceso al Padre y por eso somos reconciliados y te basaste en lo de Corintios, pero que en esa parte de reconciliación pues nosotros vamos a tener diversas pruebas que van a ir fortaleciendo pues nuestra fe y nos van a dar paciencia y vamos a experimentar lo que dice Santiago de tener el sumo gozo y que tenemos la seguridad que a través de Cristo Jesús pues él murió por nosotros o por los impíos y es la garantía de nuestra salvación. Entonces, ah, la garantía de nuestra salvación, pues, es la reconciliación. Es algo de lo que vimos la semana pasada. amén. Gracias, mijo. Sí, así es. Hablamos de la reconciliación y de la paz que nos trae esta reconciliación a nuestras vidas, porque antes de ser cristianos o antes de tener fe y de reconocer a Jesucristo, pues estábamos en enemistad con Dios. Eso fue lo que básicamente platicamos y de que esta paz era inamovible y que a pesar de los problemas, de todas las situaciones que pudieran haber en nuestras vidas, íbamos a madurar en cuanto a nuestro carácter y no íbamos a perder esa paz, ese gozo que nos trae la reconciliación con Dios. Hoy vamos a hablar hoy vamos a hablar sobre Adán. Bueno, vamos a leer, voy a leer unos versículos de Romanos y si ustedes pueden buscar ahí en sus Biblias, en un momento les voy a compartir mi pantalla, ya tengo ahí una presentación, pero por el momento lo voy a hacer desde acá. Voy a leer.
En el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Eh, Acá, cuando dicen que Adán era una figura del que había de venir, se refiere a Jesucristo. Entonces, en estos versículos vamos a encontrar un paralelismo entre Jesucristo y Adán. Jesucristo como un segundo Adán, y antes de que entremos de lleno al tema, quiero compartirles un video. Ahorita les comparto mi pantalla y espero que se pueda ver. Si alguno tiene problemas o en verlo o algo así, me avisa, pues podría compartírselo por aparte. Vamos a ver. Mm, Aquí estamos. Me dicen si logran verlo y si me escuchan. Si lees el Nuevo Testamento, notarás que el título más frecuente que utilizan las personas para describir a Jesús es el Cristo. Esto es el Mesías. Pero sorprendentemente, Jesús casi nunca usó esta palabra. ¿Me escuchan? Y permítanme. Para describirse a sí mismo. En lugar de eso, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, la frase viene de un capítulo importante del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel era un prisionero de guerra israelita, quien fue obligado a vivir en el imperio de Babilonia y trabajar para el orgulloso y violento rey que destruyó su hogar. Eso suena horrible. Y mientras estaba viviendo y trabajando en Babilonia, Daniel tuvo un sueño profético muy loco. ¿Estás listo para escucharlo? Estoy listo. Él vio 4 bestias saliendo de un mar oscuro, animales híbridos que parecían monstruos, cada uno más terrorífico que el anterior. Y la 4ª bestia es tan mutante que no hay nada para compararlo con ella, y es violenta, dejando muerte y destrucción a su paso. ¿Y de qué rayos trata todo esto? Bueno, se le dice que estas bestias simbolizan a reyes violentos y orgullosos y a sus imperios. Oh, ¿como el imperio del que Daniel es esclavo? Sí, y estas criaturas podrían parecerte raras a ti, pero estas imágenes están desarrollando un tema bíblico importante. Como los humanos son las criaturas extraordinarias, capaces de hacer mucho bien y terrible mal. ¿Cómo nos podemos comportar como animales, eh? Sí, mira las primeras páginas de la Biblia. Dios crea juntos a las bestias del campo y a los humanos, a todos del polvo. Pero luego los humanos son separados y se les asigna la tarea real como imagen de Dios. Entonces, ¿los humanos son como animales, pero llamados a convertirse en mucho más? Sí, deben ser los representantes de Dios en la tierra, gobernando en su nombre como reyes y reinas. Pero sigue leyendo. Y los humanos son engañados por una bestia, quien les dice que ellos podrían ser más que solamente compañeros de Dios. Sí, que podrían gobernar el mundo en sus propios términos, lo cual les parece bastante bien. Pero Dios sabe que esto será un desastre, así que expulsa a los humanos de las bestias. El acuerdo se perdió. Pero Dios promete que un día nacerá un humano que no se rendirá ante la bestia. Más bien, él vencerá y golpeará a la bestia mientras es golpeado por ella. Ok, entonces, durante el resto de la historia bíblica, estamos esperando a este humano, pero en lugar de él, historia tras historia, encontramos a personas actuando como bestias. Sí, como en la siguiente historia acerca de Caín, quien estaba celoso y enojado con su hermano Abel. Dios le advierte a Caín que se está enfrentando con un impulso bestial llamado pecado, una clase de maldad misteriosa y oscura que consume a los humanos. Pero Dios dice que Caín puede dominar a la bestia si así lo decide.
pero él no domina a la bestia. Él permite que el impulso lo devore y se convierte en una bestia. Y luego, después de esto, los hijos de Caín esparcen su violencia animal, y ello lleva a la fundación de toda una civilización conocida por su orgullo bestial, la ciudad de Babilonia. Ok, Babilonia. Entonces, adelantemos. ¿Es aquí donde Daniel está esclavizado y teniendo este extraño sueño? Exactamente. Ahora, mira lo que pasa después en el sueño de Daniel. Él mira el trono de Dios donde hay un tribunal, y Dios condena a la bestia a la destrucción. Eso es genial. Y luego Daniel ve que en realidad hay más de un trono divino. Oh, cierto. El trono que la humanidad dejó atrás. Sí, no ha habido un humano capaz de vencer a la bestia y gobernar junto con Dios hasta ahora. Daniel ve una figura llamada el Hijo del Hombre, que quiere decir un humano. Y él sube en una nube a la presencia de Dios y se sienta en el trono divino para gobernar el mundo. El acuerdo es renovado. Sí, y aún más, toda la humanidad adora y sirve a este Hijo del Hombre al mismo tiempo que a Dios. Oh, lo adoran. Así que este no es un humano ordinario. Este es como un dios humano. Exactamente. Entonces, ahora puedes ver por qué, cuando entró en escena siglos después, Jesús de Nazaret eligió este título para sí mismo, el Hijo del Hombre. Él estaba diciendo que era ese humano verdadero, llevando a cabo la misión de confrontar a la bestia. Fue tentado a procurar poder en los términos de la bestia. Pero a diferencia de todos los humanos antes que él, Jesús resistió el impulso y expulsó a la bestia de la vida de las personas. Y él enseñaba a las personas cómo dominar a la bestia en lugar de ser dominados por ella. Entonces, ¿cómo dominas a la bestia? Bueno, Jesús lo hizo dando su vida. Espera, ¿dominar a la bestia muriendo? Sí, cuando Jesús estaba siendo juzgado en el tribunal de los hombres, siendo condenado a muerte, dijo: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero este es el momento en el que está a punto de morir. Exactamente. Desde una perspectiva, la cruz parece una herramienta de tortura bestial, pero Jesús la vio como su trono. Y en este trono, Él expuso la naturaleza subhumana de nuestra maldad, dejándola que hiciera lo peor. Y luego la venció con su vida y amor divino. La ejecución de Jesús fue el camino de su exaltación. Entonces Jesús es el primer humano que dominó a la bestia y como resultado puede aliarse a Dios para gobernar el mundo. Así que Jesús está convocando a la formación de una nueva humanidad, una que puede vencer a la bestia de la misma manera paradójica que Él lo hizo. Dominar a la bestia muriendo. Y luego, descubriendo que la vida y el poder de Jesús pueden convertirse en nuestra vida y poder para poder gobernar el mundo como aliados de Dios, pero al estilo de Jesús, mediante el poder del servicio, la humildad y el amor sacrificial. Eh, amén, chicos. ¿Qué les llamó la atención de este video? Hay algo muy importante. eh, Algo muy importante que eh, en lo que quiero en lo que quiero resaltar, ¿verdad? Y es que si se recuerdan, en el primer estudio que tuvimos hablamos un poco sobre la doble naturaleza de Jesucristo. Vamos a ver quién me dice cuál es esa doble naturaleza. Vamos a ver si alguien recuerda cuál es la doble naturaleza de Jesús. Veamos. No, no hay nada en el chat. En lo que recuerdan, pues voy a presentar Que tiene una naturaleza humana y las una diapositivas. naturaleza divina. Exactamente, mijo. Así es. La doble naturaleza de Jesucristo. Damos la bienvenida ahí a Gio. Eso, saludos, mi hermano Freddy. Bendiciones, mijo. Dios te bendiga. Ahí al hermano Dijo que también está de Misa. Sí, bienvenido, Víctor. Es un compañero y amigo de la universidad que se unió la semana pasada y esta semana también. Y pues ahí poco a poco vamos a ir creciendo. Como les decía, era muy importante que notáramos en el video
video que les acabo de terminar de mostrar, que habla mucho de la naturaleza humana de Jesucristo. Como les decía, Jesucristo tiene una doble naturaleza, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y entonces en los capítulos, mejor dicho, en los versículos que vamos a leer ahorita de Romanos, se nos presenta esa naturaleza humana de Jesucristo. Veamos, leamos en los capítulos 12, del 12 al 14 de Romanos, ahí lo pueden leer, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Eh, Aquí Pablo está resaltando a Adán como nuestro representante, como el primer representante de la raza humana, el cual falló, el cual pecó, y por la muerte por el pecado de Adán, la muerte reinó. Y algo muy importante que señala aquí Pablo es de que entre Adán y Moisés no había ley, no había una forma de decir que alguien había pecado, pero sin embargo, aún así, hubo pecado, hubo muerte, muchos murieron, porque la muerte es una consecuencia del pecado. Entonces Pablo aquí quiere dejar en claro cómo es que, que por el pecado de un solo hombre, nosotros estamos condenados a muerte. Cuando digo nosotros me refiero a la humanidad, ¿verdad? Aunque sabemos que ya en Cristo pues es otra historia, ¿verdad? Veamos acá el pecado del primer Adán. Para poder ver, para poder comprender estos textos es necesario que nosotros leamos en sí qué fue lo que pasó en el huerto del Edén. La historia o el relato completo de la caída del hombre está en Génesis 3. Ustedes pueden leer todo el capítulo y ahí van a encontrar el momento exacto en el cual el ser humano cayó en pecado. En Génesis solo vamos a leer 3 versículos que son del 4 al 6. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eh, en este momento, en ese momento exacto, la mujer hizo caso a la serpiente. Cuando nosotros leemos el relato completo, la serpiente realmente no pretendía de cierto modo, hablarle o decirle a la mujer algo malo en sí, sino que ella tomó lo que Dios ya le había dicho a la mujer, que era bueno, a la humanidad, a Adán y Eva, que era no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Pero si nos damos cuenta, aquí la serpiente presenta el fruto como algo bueno, porque dice que sabe Dios que el día que coman de esto, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Eh, el diablo sabe que algo que es muy fácil de, de doblegar en las personas es el orgullo. El orgullo, lo primero que hizo el diablo aquí fue sembrar orgullo. Si nosotros recordamos también los relatos bíblicos,
sobre la expulsión de Satanás del cielo, dice que él se rebeló en contra de Dios y que él quería tomar el lugar de Dios. Y es interesante que algo muy similar pase con el ser humano, que también tenga ese orgullo de querer ser como Dios, porque dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y algo que aquí no vamos a encontrar es de que era una manzana. Eso es algo muy de la cultura popular, y de hecho hasta en esta imagen que conseguí pues hay una manzanita, pero realmente no sabemos a ciencia cierta qué fruto fue el que comió la mujer en el huerto del Edén. Pero lo que quiero que veamos es cómo el diablo tentó y el ser humano cayó. Quien pecó primero fue la mujer. Si nosotros vemos, dice que fue Eva quien comió y después le dio de comer a su marido. Y eso es algo más que es muy importante que notemos, porque si nosotros ahorita leemos otra vez Romanos, ¿qué es lo que nos dice? Dice que Adán pecó, no dice que fue Eva. Vamos a ver, creo que ya hace un tiempo hablamos de ello y quiero ver si recuerdan. ¿Por qué Romanos menciona a Adán como el primero en pecar y no a Eva? ¿Por qué creen ustedes? Porque él es la cabeza, ¿no? Exactamente, el responsable y quien es cabeza de la humanidad, o quien fue en su momento, fue Adán y no Eva. Entonces era responsabilidad de Adán cuidar, y él pudo haber en algún momento pues rechazar la propuesta de su mujer, porque él sabía que lo que estaban haciendo era malo. Él no tenía ningún desconocimiento de lo que estaban haciendo. Entonces la responsabilidad recae en Adán por ser la cabeza en ese momento de la humanidad en general, ¿verdad? No solamente de la mujer, sino que de la humanidad en ese preciso momento. Entonces, de ahí en adelante, pues todos heredamos el pecado, una naturaleza pecaminosa de la cual no podemos escapar. Y como dice Pablo, dice de que reinó la muerte desde los días de Adán hasta Moisés, que no hubo necesidad de una ley como tal para que el pecado, o que mejor dicho, que la humanidad sufriera las consecuencias del pecado, que en este caso es la muerte. Entonces, de ahí en adelante y hasta nuestros días seguimos siendo víctimas de las consecuencias del pecado del primer hombre. Pero gracias a ello, puede sonar, no sé, loco, contradictorio, pero ahorita vamos a entender por qué, el porqué de lo que acabo de decir. Y es que por medio de ese pecado, por medio de la transgresión y de todo lo que ha venido pasando a lo largo de la historia, es posible que Jesucristo haya venido al mundo. Ahora vamos a ver la justicia del segundo Adán. No vamos a, ya hablamos del primer Adán, pero no es lo que nosotros queremos aprender del todo. Es parte de, pero lo que queremos ver realmente es cómo nosotros somos justificados por medio de Jesucristo. Y cómo es la justicia de este segundo Adán, que es Jesús. Leamos ahora los versículos del 15 al 17, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Eh, es lo que les decía, dice que por la transgresión de este hombre, dice que reinó, hubo mucha muerte, pero que con el don, y cuando habla del don, habla del regalo. Recordemos que don es un regalo, y también habla de la gracia que dijimos que es ese regalo inmerecido de Dios. Si no fuera por el pecado, entonces no habría una causa por la cual nosotros recibiéramos el regalo de Dios, ese regalo inmerecido. Y es que en el don de Dios se manifiesta el amor de Dios. Es algo tal vez hasta cierto punto ilógico, paradójico para muchos de nosotros, porque pensar de que es necesario el pecado para que se manifieste la gracia, pues es muy difícil tal vez de digerir para muchos, pero es una verdad bíblica y la cual nosotros debemos de saber, de entender, y esto hace que nosotros seamos más agradecidos para con Dios, que realmente es por causa de nuestros pecados que nosotros somos amados, que nosotros recibimos de la gracia, y no es por causa de nuestras obras. Aquí recordamos otra vez lo que hemos visto en clases pasadas, que los judíos insistían mucho en que las obras debían de ser necesarias para nuestra salvación, pero realmente vemos que no, y es que no son las obras las que hicieron posible nuestra salvación, es decir, que no hubo ninguna obra humana que haya movido el corazón de Dios, por así decirlo, para que nosotros fuésemos salvos, sino que fue por la causa de nuestros pecados que Dios vio la necesidad de manifestar su gracia por medio del sacrificio de Jesucristo. Es algo muy, muy, muy interesante. Veamos acá Jesucristo como el único justo. Jesucristo hizo posible la salvación, o hizo posible la justificación, porque en realidad Él era el único justo. Como nosotros vimos hace un momento en el video, decía que había un vacío en cuanto al trono que está al lado de Dios. Y es que el pacto con el hombre, también creo que hemos tocado ese punto de los pactos, y el primer pacto que hubo entre Adán y Dios se rompió, quedó roto, y no había una forma de restablecer esta relación. Había una enemistad entre Dios y la humanidad, y no se podía restablecer estos lazos rotos, sino solamente por la obra de Jesucristo. Aquí en Jeremías 33:15 dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. Cuando habla de un renuevo, un descendiente, alguien que viene del linaje de David. Cuando nosotros estudiamos los primeros capítulos de Romanos, recordemos que habla también de la doble naturaleza de Jesucristo, porque Pablo presenta a Jesucristo como del linaje de David, y del linaje de David precisamente habla Jeremías al decir que él hará juicio y justicia en la tierra, porque solo a él le compete, porque solo él es el único justo. No hay nadie más que sea justo. Y si nosotros somos o decimos que somos justos, es por causa de la justificación, que ya hemos hablado de la justificación como aquel acto legal del cual somos partícipes al imputarle a Jesucristo nuestros pecados, y Él imputa en nosotros su justicia. En Primera de Corintios 1:30 dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención.
dice que por obra de Dios, por obra suya, dice, está refiriéndose en capítulos anteriores o versículos anteriores, habla de Dios. Y dice que estamos en Cristo Jesús, estamos en Cristo, o sea, en Cristo nosotros somos justificados, en Cristo nosotros somos hechos justos. Y ahí lo dice justificación, también por Él somos santos, por Él somos redimidos. Y en Mateo 12:18 dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Ya hablamos de qué es el pueblo gentil, que era todo aquel que no era judío, pero en algunos textos, pues la connotación no es solamente decir que no eran judíos, sino que se refiere a todas las demás naciones, es decir, todo el mundo. Entonces, ese es el propósito de Jesucristo como segundo Adán. Renovar, restaurar ese pacto que se había roto con Dios mismo para llevarnos a una reconciliación de la cual hablamos la semana pasada en la clase anterior, que por medio de Jesucristo se hace posible una reconciliación con Dios, porque antes de Jesucristo, antes de nosotros aceptar y reconocer a Jesucristo, éramos enemigos de Dios. Y si pues tienen dudas al respecto, pueden ver ahí la clase que ya está en YouTube para que se pongan al día. Y pues para culminar nuestro breve estudio y terminando ya el capítulo 5, esta justicia que hay en Jesucristo, esta justicia que solamente es posible por el sacrificio de Jesucristo, es para vida eterna. Y ahora vamos a leer los últimos versículos del 18 al 21. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, entendiendo estos capítulos, estos versículos, nos damos cuenta de algo, y es que si por la desobediencia de Adán reinó la muerte, dice, ahora por la obediencia, por la justicia de Jesucristo, abunda la vida. Y no solamente una vida abundante, hablando en lo terrenal, sino que una vida eterna, dice, que es mediante Jesucristo. Solamente por Jesucristo se hace posible la vida eterna. Y algo que no debemos de entender mal es cuando habla de que por los muchos pecados, cuando habla que del pecado, habla en general, en estos versículos habla del pecado de la humanidad, no habla de pecados individuales. Nosotros bien podemos justificar quizás nuestra mala conducta en estos versículos, entonces quiere decir de que entre más peque, más gracia, no, realmente no es así, lo vamos a estudiar a fondo en el capítulo 6, porque ahí Pablo pues ya aclara esta situación, para evitar cualquier malentendido que pudiera haber en cuanto a los abusos de la gracia. Entonces, como conclusión a este capítulo es de que por medio de Jesucristo estamos reconciliados con Dios. Ahora vivimos en completa paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que esta paz nos va a hacer madurar en nuestra fe, madurar en nuestro carácter, porque
vendrán tiempos difíciles, que fue lo que hablamos la semana pasada, tiempos de incertidumbre, pero todo esto Dios lo utiliza como un medio para nuestra madurez, para nuestro crecimiento espiritual. Y también hemos visto de que Jesucristo, como un segundo Adán, Jesucristo obedeció a Dios, que Él no cedió ante la tentación. ¿Y dónde se dio este paralelismo entre la obediencia y la desobediencia de Jesús y Adán? Está cuando Jesús fue al desierto. Ahí, ¿cómo se llama? Jesús fue tentado por Satanás. La Biblia dice que le ofreció como todos los reinos del mundo, y que si él se postraba ante él, pues él le daría todo el dominio del mundo, ¿verdad? Pero Jesucristo no cedió ante esta tentación, y de hecho fue tentado otras veces, y todas estas tentaciones a las que fue sometido Jesucristo, pues son una forma o un paralelo de lo que fue en el huerto del Edén. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 5. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, enhorabuena, saben que podemos aquí responderles, y el tiempo es suyo. Buenas noches, mijo. Pues por mí todo quedó claro, no tengo alguna duda. Todo bien, claro como el agua. Algo así, hermano Freddy. Dios te bendiga, Freddy. Gracias, mijo. Dios te bendiga, Gio. Bueno, pues sí, qué bueno que todo esté claro. Realmente es algo que es muy importante para nuestro saber, para nuestro conocer en nuestro caminar cristiano. Entre más nosotros conocemos esto, creo que más valoramos, más entendemos nuestra fe, nuestra salvación, y no solo eso, sino tal vez hasta podemos compartir de una mejor manera nuestra fe con los demás. Tenemos más certeza de lo que creemos, de lo que hacemos, y qué bueno que todo esté bien. Dicen por ahí que no hay ninguna duda, Natalie y Víctor. Está bien, está bien. Entonces damos por finalizada nuestra sesión de hoy, y pues realmente estos versículos son muy ricos en cuanto a su contenido doctrinal, y espero se puedan conectar a la próxima clase. Gracias, mijo, muy amable. Entonces, muchos oramos para quedar despedidos, y después Saide tiene pues, algunos anuncios. Entonces, oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú permites que estemos unidos, Señor, a través de esta plataforma, con el único fin, Señor, de poder aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, que hoy aprendimos, Señor, que solo a través de tu Hijo amado, pues nosotros encontramos esa salvación y somos reconciliados contigo. Gracias, Señor, porque a través también de este estudio estamos aprendiendo a no abusar de la gracia, sino que a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y a madurar en carácter y el crecimiento espiritual, y que pruebas van a haber, pero sé que tú nos vas a ir fortaleciendo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos y te bendecimos la vida de Freddy y de todos los que estamos conectados, y de todos los amigos de Living que por una u otra razón
no pudieron conectarse. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tiempo es de Sai de Muchis y muchas gracias por haberse conectado. Amén, mijo. Bueno, ya sabemos que... Ay, hable. No, nada, ya solo iba a anunciar de que seguramente desde ese perfil iba a hablar. Ay, qué gracioso. Bueno, pues sí, chicos, espero que se la hayan pasado súper bien, que hayan aprendido mucho. Fue muy bueno muy, y muy educativo todo lo que Freddy nos enseña y poder compartir con ustedes otro lunes. Espero que se sigan conectando todos los lunes a las 7 de la noche y la experiencia living los sábados a las 8 de la noche por Facebook y Live. Muchas gracias, Aide, que Dios la bendiga. Entonces, muchos quedamos despedidos y que tengan una excelente noche y se les aprecia. Y pues nos escuchamos o nos vemos el próximo lunes por este medio. Dios los bendiga, muchis. Gracias, Gio. Dios los bendiga. Ahí, no vayan a ir a la fiesta del patrón, por favor. Lástima, muy tarde. El patrón es el patrón. El patrón Carlos. El patrón, no, ahí hay otro patrón. Un patroncito. Y él ya sabrá quién es. Nuestro San Miguel. El Joelito. No. Feliz noche, Muchis. Que descansen. Él es el Esquipulas. Cuida, muchis. Feliz semana, que Dios los bendiga. Dios. Adiós. Dios. Adiós, Carlitos.